Hay algo que casi nadie te dice. No es que los jóvenes no ganen dinero, es que algunos no saben qué hacer con él. Y eso cambia todo, porque puedes ganar poco y aún así avanzar, o puedes ganar más y quedarte exactamente en el mismo lugar. ¿Te ha pasado? Que el dinero entra, pero no sabes bien a dónde se fue, sin un gasto enorme, sin una crisis visible, pero al final del mes no queda nada. Y entonces aparece esa sensación, la de estar avanzando cuando en realidad no avanzas. Vamos a tomar un tema complejo y lo vamos a hacer claro, preciso y directo. Lo dividimos en puntos clave y el primero cambia completamente cómo ves todo lo demás. El tiempo vale más que el dinero. Cuando eres joven tienes algo que después ya no vuelve. Tiempo. No dinero. Tiempo. Y ese tiempo bien usado vale más que cualquier salario alto, porque el dinero crece, pero necesita tiempo para hacerlo, y si empiezas tarde, todo cuesta el doble. Por eso este video no es para hacerte rico rápido, es para algo más serio, entender cómo funciona el juego desde el principio. La base que casi todos ignoran. Antes de pensar en invertir hay algo más simple. Saber qué está pasando con tu dinero. Nada sofisticado, solo claridad. Cuánto entra, cuánto sale y en qué se va. Porque si no sabes eso, todo lo demás falla. No importa qué tan buena sea la inversión, un sistema desordenado produce resultados desordenados. Y aquí es donde muchos fallan, no por falta de inteligencia, sino por falta de atención, pequeños gastos, decisiones rápidas. Cosas que no importan tanto, pero se acumulan, y cuando te das cuenta, tu capacidad de invertir ha desaparecido, no porque no puedas, sino porque nunca quedó espacio. Ahora piensa esto, si cada mes separas una parte, aunque sea pequeña, ese dinero empieza a comportarse diferente. Ya no es consumo, es capital, y eso cambia tu relación con el dinero. El momento donde todo se rompe o se construye. Hay un punto en el que muchos se quedan atrapados. Siguen trabajando, siguen ganando, pero todo depende de su tiempo. Si paran, el dinero para. Ese es el límite, y ese límite es el que tienes que romper. No mañana, ahora. Porque el cambio no está en cuánto ganas, está en cómo usas lo que ya ganas. Cuando empiezas a invertir, aunque sea poco, pasa algo interesante. El dinero deja de ser solo dinero, empieza a trabajar. Lento al inicio, casi invisible, pero constante. Y esa constancia es lo que construye todo. Donde se equivocan los que más quieren hacerlo bien. Muchos jóvenes sí quieren invertir, pero lo hacen mal, no por ignorancia total, por impaciencia. Ven algo que sube y entran, escuchan una historia y compran, siguen tendencias sin entenderlas. Y el problema no es perder dinero, el problema es no entender por qué lo perdieron, porque entonces repiten el error, y otra vez, hasta que se frustran y abandonan. Invertir no es eso, no es reaccionar, es construir poco a poco con criterio. Lo que sí funciona, aunque no sea emocionante. No hay magia aquí. Lo que funciona es simple, pero constante. Invertir en cosas que producen valor real, no en cosas que suben porque sí. Empresas reales, mercados amplios, estructuras que crecen con el tiempo y sobre todo, mantenerse. Porque el crecimiento no ocurre en días, ocurre en años. Aquí es donde entra el interés compuesto. No se siente al inicio, pero con el tiempo se vuelve imparable. El dinero genera dinero y ese dinero genera más, pero solo si no lo interrumpes. El error silencioso que nadie menciona. Los costos. No solo comisiones, también impuestos. Decisiones mal tomadas, entradas y salidas innecesarias. Todo eso resta, poco a poco, y muchas veces sin que te des cuenta. Puedes pensar que estás avanzando cuando en realidad estás perdiendo eficiencia.
Y en este juego, la eficiencia importa tanto como la ganancia, porque no se trata solo de ganar, se trata de conservar lo que ganas. ¿Cómo se ve un sistema bien armado? No necesitas algo complejo, necesitas algo claro. Una parte se guarda, una parte se invierte y una parte se usa, sin culpa, sin desorden, con intención. Dentro de ese sistema, tus inversiones crecen, no todas al ritmo, no todas con el mismo riesgo, pero juntas funcionan, se equilibran. No se trata de depender de una sola cosa, se trata de construir estabilidad. Lo que realmente estás construyendo. Al final, esto no es sobre dinero, es sobre control. Control sobre tu tiempo, sobre tus decisiones, sobre tu futuro. Porque cuando tienes un sistema, ya no reaccionas, decides, y eso cambia todo. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Empieza por algo simple. Mira tu dinero, de verdad, cuánto entra, cuánto sale, en qué se va. Después, crea espacio. No necesitas grandes cambios, necesitas consistencia. Separa una parte, aunque sea pequeña, y haz algo con ella. Invierte, no por emoción, por sistema. Repite cada mes, sin excepción, y con el tiempo vas a notar algo. Ya no estás reaccionando, estás construyendo, y eso es donde todo empieza a cambiar.